Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Alfa y esto es Enigmatrix. El día de hoy hablaremos sobre una investigación realizada en un tema bastante desconocido pero interesante. ¿Alguna vez se han puesto a pensar si es posible la vida debajo del mar? Es cierto, responderán algunos. Y qué tonta pregunta, ya que tenemos delfines, ballenas y demás animales acuáticos. Sin embargo, me refiero a la vida de un ser humano debajo del mar. ¿Es cierto que existen sirenas u otras especies aún desconocidas? ¿Será acaso posible que un ser humano como nosotros, acostumbrados a vivir en la corteza terrestre, podamos vivir bajo el agua? Por favor, acompáñenme. Se dice que desde el momento de nuestra concepción estamos alojados y nos estamos desarrollando en agua. De hecho, antes de nacer dentro del vientre de nuestra madre, estamos siendo alimentados, estamos respirando y estamos llevando a cabo toda nuestra evolución dentro de una bolsa con agua. Es decir, lo primero que el ser humano sabe hacer antes que cualquier otra cosa es estar bajo el agua o bien estar en el agua. Después perdemos esta capacidad al momento de nacer, empezamos a acostumbrarnos al oxígeno de la manera en que lo recibimos y bien, olvidamos aquella cuestión primaria que era permanecer o vivir bajo el agua. No sé qué tan factible y qué tan real sea esta historia, la dejo a consideración de todos ustedes. Sin embargo, es una historia española que ha llamado la atención no solo a España, sino a muchas partes del mundo. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Francisco era un hombre que vivía en un pequeño pueblo de España. Allí vivía con su familia y sus hijos. Como el dinero escaseaba, decidió trasladarse a Bilbao, con el objeto de aprender el oficio de carpintero. En Bilbao lo esperaba su amigo Pedro, un viejo carpintero amigo de su padre, que le ayudaría a aprender el oficio de la carpintería. Francisco se quedaría a vivir un tiempo en Bilbao, trabajando en la carpintería de Pedro, mandando periódicamente dinero a su familia y después regresaría y pondría su propia carpintería en su pueblo natal. Una mañana de domingo, Pedro lo invitó a ir de pesca, para lo cual Francisco accedió. Cuentan que aquella mañana el mar se encontraba un poco agitado, lo que hizo que los carpinteros tuvieran un fatal accidente. La pequeña barca en la que se conducían fue sacudida violentamente por las olas, tirando a Francisco al mar, del cual se pensó que lo había tragado. Pedro, por más que luchó y buscó a su amigo, fue inútil. Francisco había desaparecido. Pronto se dio el aviso a la policía, bomberos y guardias costeros. Las intensas búsquedas de buzos y demás especialistas fueron en vano. No había rastro de Francisco. Y fue entonces que se concluyó que éste había sido tragado por el mar y había muerto, que su localización sería prácticamente imposible. La noticia llegó a su esposa e hijos, quienes durante meses lloraron la pérdida de Francisco. Pero al paso de 2 años y medio, en la playa de La Concha, en San Sebastián, ocurría lo inimaginado. Un grupo de pescadores habían atrapado dentro de sus redes a un individuo de aspecto humano, con la diferencia de que su cuerpo estaba cubierto por escama. Además, los pies estaban pegados de una manera natural que era imposible de separar. Los lugareños corrieron asombrados. Al parecer este hombre no hablaba, ya que no respondía a ninguna interrogante, por lo que se decidió tenerlo en observación en el hospital más cercano. El hombre rechazaba cualquier tipo de alimento y seguía sin pronunciar palabra. Al paso de unos días se le cayeron la especie de escamas que rodeaban su cuerpo, y en una de tantas ocasiones escuchó por la radio de aquel hospital el nombre de su pueblo natal. Este hombre, al escuchar su pueblo natal, empezó a pronunciarlo sin parar, por lo que creyeron sería de ese lugar. La sorpresa y la noticia fue inimaginable.
Aquel hombre por fin empezaba a hablar. Su aspecto tomaba cada día más parecido al de un ser humano común y corriente. Trataron de interrogarlo, sin embargo, él repetía una y otra vez el nombre de su pueblo natal sin responder a las demás preguntas. La noticia llegó al pueblo de donde era originario. Quienes de sus ciudadanos, la esposa de Francisco se inquietó por la noticia y acudió a San Sebastián. La esposa aún guardaba en su corazón aquella esperanza de encontrar a Francisco, ya que su cuerpo no se lo habían entregado y por lo tanto no tenía la plena seguridad de que hubiese fallecido. Ella pensaba que si el mar se lo había llevado, el mar algún día se lo entregaría. Al trasladarse a San Sebastián, al llegar, reconoció inmediatamente a aquel hombre. Se trataba ni más ni menos que de Francisco, su esposo. Para ese entonces ya habían pasado varios meses y Francisco hablaba un poco más, así como ya lograba mantenerse de pie. Al reconocer a su esposa, no mostró ningún sentimiento o afecto. Sin embargo, su esposa, con el cariño y amor que le guardaba, se lo llevó a vivir de nueva cuenta con ella y sus hijos. Ella estaba más que feliz. El amor de su vida, su esposo Francisco, había regresado. El milagro de que el mar se lo hubiese regresado se había cumplido. Francisco, con el paso del tiempo y de la convivencia, le contó que en esos 2 años y medio él había vivido bajo el mar, junto a otras personas. Incluso hablaba de sirenas y otras especies desconocidas. Su esposa pensaba que eran alucinaciones, producto del impacto psicológico del accidente en el mar. Pero Francisco no dudaba ni un solo minuto al contar aquellas historias. Relataba cómo era la vida bajo el mar y decía que aquella sociedad sí sabía vivir, que era una sociedad rozando a la perfección, ya que eran limpios, ordenados e inteligentes, así como tenían como herramienta para poder dilucidar sus problemas el uso de la razón. A diferencia de la gente que vivía en el exterior, que era arrogante, sucia, vulgar e inhumana. Francisco no quiso volver a trabajar. No mostró ningún aprecio por hacer las cosas que él antes realizaba. Se quedaba todo el día en casa, con la mirada perdida y mirando por la ventana. Su esposa se preocupaba, pero pensaba que era cuestión de días de que se aclimatara para que Francisco volviera a ser el mismo de siempre. A los 2 meses de estar viviendo con su esposa e hijos, Francisco desapareció. Una tarde al llegar a casa, su esposa encontró una nota sobre la mesa que decía: "Me voy a vivir con ellos bajo el mar. Por favor, no me busquen". La actitud seca, fría y poco amorosa de Francisco ya no le sorprendía a la esposa. Y al ver esa nota, sabía que algo bajo el mar había atrapado el corazón, pero sobre todo el alma de Francisco, y que era cuestión de tiempo para que éste regresara bajo el mar. La señora corrió a la comisaría a explicar la desaparición de Francisco. Mostró la nota que había dejado pero nadie en la comisaría le hizo caso. Es más, nadie le creyó la historia. La pobre señora y sus hijos aún hicieron un último esfuerzo y corrieron al mar e intentaron, a su manera, sumergirse para ver si encontraban a aquel hombre, pero fue inútil. La historia se propagó como pólvora por toda España y por muchas partes de Europa, y hasta la fecha permanece el misterio. Pero, ¿será cierta la historia de Francisco? ¿Fue un hombre que por un accidente terminó viviendo bajo el mar? ¿Su cuerpo se adaptó para poder respirar bajo el mar, para poder vivir, comer y hacer todas sus necesidades ahí? ¿Realmente vivió con otro tipo de seres humanos o de especies de aspecto humanoide bajo el mar? ¿Realmente la felicidad como sociedad se encontraba allá afuera? ¿O era únicamente una alucinación producto de una mente enfermiza tras vivir tal vez 2 años y medio en completa y absoluta soledad? No sabemos si realmente es realidad, si es una fantasía o es tan solo otra historia más de la Matrix. Gracias.